Dios, quando cuando creó la familia, criou pai e mãe. creó padre y madre, y este es el plan de Grande Dios. parte da Gran desestruturação parte de la da sociedade desestructuralización de la sociedad vino esse seu porque este plano original plan original quebrou. se rompió, Mas isso não muda pero eso no o plano cambia original e não el muda plan como original as y no coisas cambia devem cómo ser las cosas feitas. deben ser hechas. Deus colocou a Dios grande puso la responsabilidade gran do lar responsabilidad sobre del hogar pai. sobre un padre. E quando Deus escolheu uma nação Cuando Dios para escogió a una treinar nación e para mostrar entrenar como y é que uma enseñar sociedade cómo la sociedad poderia podría ser ser uma una sociedad fuerte, ele dá Él muita instrução entonces aos nos da pais, muchas homem, instrucciones a los padres, al hombre, não pai genérico, mas para o homem ele dá também al instrução para a mãe, padre, mas al ele hombre. Para la foca mamá no pai, también, porque pero el padre vai ser es el fator foco, decisivo es el factor decisivo no sucesso en dos el filhos, suceso no de sucesso los da vida hijos, en familiar. el éxito de la familia, de la vida Infelizmente, em familiar. muitas sociedades, Infelizmente, en muchas a nossa, sociedades, uma das n- piores, una de las peores, esse plano de Deus foi este plan de Dios deixado de lado. fue dejado de Em vez lado. de ter uma família onde o En homem, vez de pai, tener una familia donde el hombre, el padre, es responsable e ele é perante Deus, y es independente perante do que a Dios, sociedade independiente de la faça ou não sociedad, faça, haga o no lo haga, ainda é o pai que será julgado aún pela es el família. padre que va a ser juzgado por la familia. El padre A possibilidade será dos juzgado filhos sobre la conhecerem posibilidad Jesus ou de não, que los hijos conozcan a Jesús o no. estarem Por lo no céu ou tanto, no inferno. estar en el No cielo dia do o en el julgamento, infierno. o Y homem, en el o pai, juzgamiento, el vai padre responder pela família. va a responder por la familia. No nosso estado, olha só o nome, Nuestro Amazonas, estado, já diz a desgraça. Amazonas, ya dice una Uma desgracia. lenda Hay una baseada, leyenda talvez, basada, tal numa vez, tribo que existia, onde en as una tribu mulheres que usavam existía os donde homens las para fazer mujeres filho e depois usaban matavam os los homens. hombres para hacer hijos y después lo Expulsavam da sua mataban o los comunidade. expulsaban de su comunidad. Sim, mulheres guerreiras, mas Mujeres não tinham guerreras, maridos. pero no tenían maridos, Não esposos. é o plano de Deus. Eso no es el plan de Dios. Ela refletiu isso aí. Y nuestra sociedad de aquí, de este estado, reflejó esto. Y la mayoría de los lares de aquí, de este estado, son matriarcal, de madres. La mujer es quien controla y el hombre Às vezes playboy, es irresponsável, un responsable muchas zero à veces, esquerda, alguien que mas filho se no deixa com no cumple con su papel, com a avó hace los hijos y deja con la madre, con la abuela, e se abdica dessa responsabilidade que y, Deus deu para o homem. y deja la Mas a responsabilidad del igreja lado, pode reverter isso aí. que, Nós estamos que es vivendo la essa responsabilidad opinião del da hombre. nossa Pero la igreja, iglesia que puede isso pode ser revertir revertido eso. porque a sociedade tem isso Solo como porque la norma, não sociedad significa tiene eso que nós como, temos que nos curvar o- a essa tragédia. algo establecido. Nosotros no tenemos que aceptarlo. Nosotros podemos levantar y romper este siglo y erguer, levantar familias fuertes donde el hombre pueda ejercer su responsabilidad como hombre delante de la sociedad como padre. Y por lo cierto, eso va a haber, y lo vemos eso en esta iglesia, hijos de suceso, familias diferenciales, es algo notorio. Y queremos hablar sobre 17 cosas que Dios habla a los padres que yo digo, el padre hombre, el padre. Bueno, la mayoría está en el libro de Proverbios, pero hay 17 que yo escogí que creo ser bastante importantes. Que anotes los versículos, son muchos, no los vamos a leer, pero que usted lo pueda anotar. O resumo do versículo.
Entonces vamos a hacer un resumen aquí. Después en casa se puede ver los versículos con cuidado. En el final, cada padre va a recibir un resumen del mensaje, caso no haya traído su papel y su lápiz para anotar. Bueno, la primera cosa que todo padre debe enseñar a sus hijos, y cuando yo digo hijos son hijos e hijas, es la obediencia y respeto a los padres. Obediencia al padre y a la madre, que es la auxiliar en esta gran tarea. Proverbio 3:11. Dios dice que Dios puso al padre como autoridad de la familia. No es un tirano, ni dictador, ni un loco, pero como el líder responsable por aquella familia. Y por eso Dios quiere que tú enseñes a tus hijos que ellos necesitan aprender a obedecer, a respetar la madre, así también como al padre. No permita que tus hijos respondan, hablen. No permitan que ellos te contesten. Tienen que aprender a respetar al padre, a la madre. Y debes tener el cuidado de ser una persona que merece el respeto. Hace 2 semanas alguien me estaba contando que el padre biológico abandonó a la familia, 3 niños de 1, 2 y 3 años. Abandonó a la familia y fue a vivir con otra mujer. Los dejó durante 18 años. Cuando los hijos ya estaban 18, 19 y 20, él aparece otra vez para dar opinión en la vida de los hijos. Y bueno, ese no merece nada, no tiene derecho, debería tener vergüenza. Yo le dije a mamá que entrara con una acción en la justicia para cobrar 18 años multiplicado por 3 hijos. Ese es un sinvergüenza con certeza. Porque a veces Dios usó a aquel hombre solamente para hacerte. Dios te ha planeado, ha pensado en ti antes de la fundación de la tierra. Y para que fueras tú, deberías ser aquel hombre o aquel maldito con aquella maldita. Y en aquel hombre con aquella mujer en aquel día, porque tenía que ser tú. Él te quería a ti. No podría ser otro. Y a veces por causa de eso, Dios te puso con aquel padre, pero Él te da otro padre, un padre adoptivo. Y usted que es padre adoptivo tiene la misma responsabilidad porque Dios fue el que te colocó para cumplir la función de aquel padre irresponsable o que murió o que no está presente por algún motivo. La primera cosa que Dios quiere que usted enseñe a tu hijo es obediencia a todo. El niño que aprende a obedecer, él va a ser un buen ciudadano, va a tener suceso, éxito. Yo estaba dándole baño a mi papá y yo pensé, oye, mi papá nos amó mucho a nosotros. 95 años. Yo dije, padre, has pasado 15 años del plazo que David dio. Yo pienso que eras muy obediente. Dios tanto quería que tú le enseñaras esta lección. Vea cómo él hizo. El niño nace, o la muchacha, el muchacho, nacen pequeños. Dios podría haber hecho un hombre que iba a generar al niño. Yo pensé, como del ombligo iba a crecer como un globo y se podía poner unas ruedas para que el hombre jalara el globo en su... Y ya el muchacho ya iba a nacer grande, con bigotes, barba. El elefante son como 2 años y el hombre iba a jalar eso como 2 años. Y cuando naciera ya iba a ser un adulto con ya hablando, listo para trabajar ya.
Pero Dios no quiso así porque Él quería que el padre e a mãe, y la madre ensinasse obediência. enseñara obediencia. Entonces el niño nace pequeño y cuando el niño es pequeño, el padre dice, venga, y el niño dice, no. Vai lá, Entonces, como él es chiquito, usted lo agarra, vai dizer não para mim. Entendeu? lo agarra Ele faz y lo lleva contra a vontade dele. así contra su voluntad. Deus já deu uma oportunidade de você Dios quem é. te dio una oportunidad y una oportunidad de mostrarle al niño quién es el líder, Agora, o problema quién es el é que, jefe. às vezes, o pai Ahora, el problema es que el padre solo va a enseñar obediencia al hijo cuando él tiene 12 años. e se for pros tapas, talvez dê até no pai. Cuando ya está crecido y tal vez si le va a dar una paliza, Você tem que ser ensinado. quiere pegar hasta el padre. Bueno, la obediencia debe ser enseñada desde el primer momento. Até 4 anos é Esta es la hora, hasta los 4 años. Esta es la hora donde enseñas obediencia. Entonces, pastor, estoy mal porque mamãe disse, mis hijos, hoy una madre me dijo, no tengo control de mi hija. ela faz o que quer, manda. Ella hace lo que quiere, grita, Sabe por quê? hace Conheci essa menina. un desastre en la vida de todos. Yo conocí a esa muchacha y conocí a esta madre cuando ella era chiquita. Paga o preço e vai pagar por Y la mamá nos enseñó y hoy paga el precio. Y va a pagar el precio por mucho tiempo. adolescente. Porque la muchacha es una adolescente. Então, se você errou Entonces, si te has equivocado, si has errado com seus filhos, con tus hijos, debes marcar una reunión y decir, oye, pequé contra ustedes, contra Dios, pero a partir de hoy yo voy a comenzar a obedecer. Pero qual o direito tú te preguntas, ¿cómo voy a hacer eso? ¿Con cuál derecho? falar com seus filhos? Leia a Bíblia. El derecho ya está en la Biblia Dá o direito. y eso es lo que te da el derecho. Mas como é que eu vou fazer isso? ¿Cómo voy a hacerlo? Pastor, ¿cómo voy a hacer eso? Não precisa, tem que bater. ¿Cómo voy a forzarlos a hacerlo? Hay que darle, hay que golpearle. ¿Quién le paga la luz a tu hijo? ¿Quién paga para que el aire esté prendido? La computadora, la escuela, la ropa, el internet. Tudo na mão. Tú tienes todo en la mano. Assim, como é que eu vou fazer? ¿Cómo dices, cómo voy a hacer eso? Você está com todo o poder na mão. Usted tiene todo el poder en la mano. Pode ser tirano, Si quieres, puedes ser un tirano. mas não é isso que Deus quer. Pero no es eso que Dios quiere. Pero el poder lo tienes en la mano. Então, assuma a responsabilidade e comece Entonces, o seu tienes que tomar tu responsabilidad en tus manos y ore para hacer eso en el Señor. Você precisa, Deus quer Segundo, que você ensine os seus filhos Dios quiere que tú enseñes a tus hijos Provérbios capítulo discernimiento y buen senso. Proverbios 4:5. Discernimiento y buen senso. se ensina. Discernimiento se enseña. Difícil pro homem, porque eh, o homem, como nós falamos na oficina do casamento, ele a veces es difícil para el hombre que o homem não pensa, o homem porque el hombre piensa Mas o mucho, homem pensa internamente, pero ele el não hombre expõe os piensa pensamentos dele. internamente. Por isso que quando ele expõe, às vezes a mulher, hã? Y cuando él habla, él pregunta, la mujer pregunta, ¿dónde vino eso? Mas o El homem problema es que no ele puede ver, fala pero pouco, el hombre piensa mucho y habla poco. em voz alta. Y la mujer piensa en voz alta y es más fácil entender porque ella piensa en voz alta. La mujer parece hablar mucho, pero en verdad a veces ella solo está pensando Você lê os pensamentos de uma mulher, dá para você en voz alta. Tú puedes ser vidente porque ella habla todo. E o homem então, para você El hombre entonces, para enseñarle discernimiento a tus hijos, tú debes hablar un poco. falar, Y cuando você está fazendo haces las cosas, debes hablar. do seu jeito. No debes hacer así de cualquier manera. Tú tienes un motivo por hacer aquello de aquella forma, pero necesitas explicarles para que tus hijos puedan aprender. Déjame darles un ejemplo. Tinha uns 10 anos, meu pai, como era filho de Yo fazendeiro, tenía 10 años y mi papá es hijo de né? Porque na fazenda você tem que saber fazer tudo, né? E de campesino y sabía hacer de todo. Entonces él estaba haciendo unas construcciones de carpintería eu queria saber y yo miré y yo quería saber por qué él no usaba cuadrados prega aqui, pronto. con clavos aquí, clavos aquí, clavos aquí. Y él los hacía con triángulos. ¿Por qué no hiciste con un cuadrado? Aí ele fez o
Entonces él me enseñó, hizo un cuadrado, puso un clavo en cada ripa, hizo algo así, así. Él se mueve, él no tiene, él no se queda duro, firme. Pero te voy a enseñar con un triángulo. Puso un clavo aquí, un clavo aquí. Ahora muévelo para que veas. Y yo aprendí que la estructura de la ingeniería básica que hace las cosas se sustenten es el triángulo. Es una lección de vida que todos los días, por lo menos 2 veces en la semana, yo las uso. Yo uso este aprendizaje que yo tuve. Es una enseñanza a medida que vas haciendo. ¿Por qué tomaste aquella decisión? Para que tu hijo tome la decisión y no solo decir sin razón. Eso frustra. No necesitas explicar todo, pero voy a dar un paso porque estoy intentando llegar a la mesa. No necesitas ser exagerado ni ridículo, pero necesitas explicar principalmente aquellas cosas que hablan a toda la familia. Buen senso, un buen juicio de las cosas. Discernimiento es como una construcción de una nave. Y ese amigo que yo hablé, que construía naves, él me estaba explicando que las espazonaves tenía que hacer un prototipo y se tardaba muy caro. Y tenía que hacer un proyecto para ver si iba a funcionar en el suelo. Después de hacer uno que iba al aire. Y ahora que es todo muy fácil porque lo haces en la computadora y las experiencias las hace allí en la computadora. Pone los vientos, las corrientes, todo, las variables y economizas millares de dólares. Él trabajaba en NASA. Entonces, eso quedó muy fácil. Entonces, el discernimiento es la capacidad de que tú lo hagas en la computadora primero de tu cabeza y cuando vayas a realidad no te equivoques, no cometas errores y descubras que hiciste todo malo, todo errado. Entonces Dios quiere discernimiento y un buen juicio de las cosas. La tercera cosa que Dios quiere que enseñes es escoger bien a los amigos. Proverbios 4:14. Y usted es responsable por los amigos de tus niños, porque estos amigos van a influenciar tu hijo. Proverbios 13:20 dice, ande con los sabios y va a ser sabios. Ande con los necios y sufrirá las consecuencias. Entonces tú quieres que tus hijos sean sabios. Yo me recuerdo cuando yo era niño, nosotros teníamos un vecino rico, él tenía como un parquecito en su casa, nos gustaba jugar y ellos tenían un hijo como de nuestra edad. Pero en las conversaciones que yo tuve con mi padre, nunca había entrado. Y yo hablando y contándole allí, conversando con mi papá, y mi papá logró entender que el jefe del contrabando vivía en aquella casa. Y cuando mi papá llegó a esta conclusión, mi papá dijo, oye papá, ustedes no van a ir más en la casa de tu amiguito, porque eso no es un buen ambiente. Hay cosas allí que pasan que no son honestos, entonces ustedes no van más allí, pero no van a ir más. Mi mamá entendió y mi mamá yo creo que pensó, pero algunas madres piensan, pero esposo, ¿cómo va a entender? ¿Cómo vamos a hablar? ¿Cómo los vamos a ganar para Cristo? Entonces, madre, no interfiera en eso del padre, porque tu esposo tu pareja puede saber de cosas que tú no sabes. Conoce a los hombres mejores. Y a veces te está librando de algo. Entonces, había un muchacho que nosotros
gustaba mucho, jugábamos juntos, estudiábamos en la misma escuela, Mas um dia jugamos meu pai olhando picha. na janela de cima, ele ouviu algumas coisas e viu algumas coisas e ele desceu na calma, chegou e disse assim: Maurício, você não é Ay. mais bem-vindo aqui. Y entonces el muchacho dijo una grosería y mi papá dijo, oye Mauricio, ya no eres más bienvenido en la casa. Nossa casa. Y Hoje, nos sim, quedamos era atónitos porque nos gustaba mucho. Pero entonces yo sé por qué mi papá hizo não sei aquello. se eu deixei escapar Porque el alguns padre palavrões, era inmoral, palavrões. hablaba muchas groserías. Y yo no sé Eu só sei que qué ele vio mi falou essa papá. coisa, Pero entonces él cortó la amistad. Pero fue muy bueno, ou eu não estaria aqui hoje. porque si no, así yo no estaría aquí hoy. Pai, você é responsável por Padre, dar ao tú seu eres responsable para ayudar a tu hijo. boas Enseña a amizades, tu hijo a escoger buenas amistades, porque ellas van a hacer la diferencia en el éxito o da vida do seu filho. en el fracaso de tu hijo. Deu esse direito. Y Dios te ha dado este derecho. Número 4. Ensine o seu filho a proteger a sua mente. Enseña a tu hijo a proteger su mente. Proverbios 24:3. Protege tu mente, tu corazón, porque de allí fluye la vida. Allí determina el curso de tu vida. Entonces eso significa que vas a tener que proteger de las comiquitas, de los dibujos animados, y debe ser más rápido para discernir estas cosas. Las películas, las comiquitas, toda la media tiene por debajo una filosofía, porque cada artista vive una filosofía y él va a crear por encima de lo que él cree. Déjame darles un ejemplo. Ustedes se recuerdan de las propagandas de las cholas Melicinha. Era pura rebeldía, era rebeldía. Yo me cansé de ver en los centros comerciales que las niñas que gustaban estas cholas hacían igual a la muchacha de la propaganda, una muchacha rebelde vendiendo cholas, y era una filosofía de rebeldía. Las telenovelas tenían un mismo tema. Eran esos padres que no sabían qué hacer. Y los padres no hacían nada. Y una niña de 10 años sabía todo. Los padres no sabían nada, pero esa muchacha sabía todo. Daba consejos y todo quedaba bien. Es una filosofía contraria a la palabra de Dios. Y la persona viendo eso, usted tiene que controlar y pedir discernimiento de Dios. Proverbio es muy importante para eso. Usted necesita ver las cosas que tus hijos ven para poder ayudar a tus hijos a tener discernimientos. Hay muchas comiquitas, dibujos animados, películas de animación que hablan de rebeldía, de impiedad, de magia, hechicerías. Usted tiene que conocer tiene que saber con qué tus hijos están llenando sus cabezas. La filosofía del colegio, donde estudian, necesitas conocer estas cosas. Eso exige trabajo, pero nosotros estamos hablando de cielo o infierno por una eternidad toda. Eso vale un investimiento que vas a hacer. Necesitas tener cuidado con los juegos. ¿Por qué tenemos tanta violencia hoy en el mundo? La media sabe, pero no habla, porque es muy dinero. Juegos de violencia. Hay niños que pasan hasta 5 horas matando personas en la tela, metrallando, atirando bombas. ¿Por qué preguntamos si la sociedad está tan violenta? La media sabe porque están entrenando. El diablo está entrenando a sus guerreros. Usted debe cortar eso por la raíz. Las revistas, las computadoras, los teléfonos.
Yo he contado una historia que un pastor fue a nuestra casa, él llegó con Primeira vez, mas tipo, veja, una revista, pastor, João, você pastor, tá aqui? John, ve lo que estás aquí, está un artículo como de unas 20 páginas O que está acontecendo lá? E meu ouvido en el Vietnam. de 11 Y anos, entonces mis oídos de 11 años acesso à pornografia. no había fácil acceso a la pornografía y yo me quedé Só esbilhotando para ver onde y allí con curiosidad para ver dónde él iba a dejar el libro, la revista. quando todo mundo tinha saído, El día siguiente, cuando todos habían salido, comecei a olhar, yo encontré la revista y comencé a mirar y contaminar minha cabeça. a contaminar mi cabeza. Entonces de repente alguien venía llegando, la guardé y Bola, soltar papagaio. fui a jugar No dia y seguinte, o pessoal saiu de novo. en el día siguiente todos salieron y yo fui otra vez y la revista se había desaparecido. ¿Dónde estaba la revista? Anos depois, eu conversando com meu pai, não, me lembro. Años después yo hablando con mi papá y él dice, yo me recuerdo. No interesa si era amigo, era mi casa. No interesa si era pastor o misionario. Era mi casa y yo tenía 5 hijos. Yo la agarré, la rasgué y la tiré en la basura. Meu pai tinha cuidado. Vea, mi papá tenía muy cuidado. No entraba en revista con nudes, Entrar em barbearia. con pornografía. Yo cansé de ver mi papá entrar con en barberías y amenazar. Tudo para fechar essa barbearia. Y yo no voy a venir, mi papá no van a venir, mis hijos no van a venir. Y yo voy a hablar a todo el mundo, A Lobras tirou todos os posters. todo que nos sirva. Y cuando había alguna imagen de personas desnudas, mi papá entonces reclamaba, oye, yo voy a hacer de todo para que eso se encierre. Y el padre es para eso. Hoy yo entiendo por qué mi papá tuvo suceso con sus hijos. Ninguno de ellos entró por la criminalidad ni en drogas, pero todos tuvieron vidas eficaces, productivas. Escolheu bem os seus amigos. Escoja bien sus amigos. Número 4 es proteger la Ajude seu filho a mente. encher a cabeça dele com Ayuda a tu hijo a llenar su cabeza con palabras, Não vamos falar mais sobre con... isso adiante. Número 5, Deus quer que você ensine para os seus filhos. Y el número 5, Dios quiere que tú enseñes a tener cuidado con lo que hablan. Quase todo o capítulo. En Tiago 3 habla sobre eso y dice que quien controla la lengua controla todo el cuerpo. Proverbios 4:24 dice, aleja de ti las palabras perversas y toda la maldad. En Efesios 5:4 dice, no debe ser hablado por usted, hijo de Dios, Nem conversa fiel. groserías ni conversaciones inmorales. Essas coisas. Não permita. Quita esas cosas, sácalas. Reclamando, murmurando. No permita que tus hijos estén reclamando, murmurando. Antes estén en sus labios palabras de agradecimiento, de verdad, de cosas que edifican. Pero para eso debes tener cuidado, Padre, de que cuando estés jugando o haciendo algo, no digas tampoco tú groserías. Com irmãos. Yo juego fútbol con algunos hermanos. Hay 2 hermanos que cuando la sangre está caliente, salen groserías porque sus padres hablaban, su abuelo hablaba grosería. Y debemos cortar eso. Debemos interromper eso. Necesitas Falar palavrão dejar de hablar. na frente ou não dos seus filhos. Primeiro você Debe precisa pedir perdão. dejar de hablar delante de tus hijos o no. Debes de pedir perdón a Dios porque Dios no le gusta. Y si lo haces, debes pedir perdón a tu hijo. Também de piadas indecentes, imorais. O chistes indecentes, inmorales. E falar nisso. A Y Bíblia por diz, hablar de eso, la Biblia dice que aquella persona que tiene el habla gentil, bien gentil va a servir delante del rey y no de la plebe. fala bem. Eso significa que cuando hablas bien, tienes la tendencia de subir de cargo, tener promociones. Sim, senhor. Enseña a tu hijo a decir gracias, por favor, sí, Señor, disculpa. Y vas a ver que tu hijo va a tener una ventaja muy grande en la sociedad.
Enseña a tu hijo a ser una persona educada. Enseña a tu hijo a saber hablar, cumplimentar las personas, saludar. E ensine o seu filho a não usar o nome de Deus Enseña a tu hijo a no usar al nombre de Dios en vano. com os pais. Yo estoy hablando con los padres, pero Tem muita mãe que usa las madres también deben ayudar porque hay muchas madres que usan el nombre de Dios en vano. El hombre dice, caraca, o homem diz, cónchale, no puede decir las palabras que él dice. oh meu Jesus. Y la madre dice, oh, ay, mi Dios, ay, Jesús. Significado. Con el mismo significado. Rebaixa o nome do santo Usted rebaja al nombre de Dios para la línea de una grosería, de una palabra de frustración, de expresión. A Bíblia diz, não use o nome de La Deus. Biblia dice para no usar el nombre de Dios en vano. Deus é sagrado. No rebajar al nombre de Dios. El nombre de Dios es sagrado. Necesitamos de reverencia. Sim, vai fazer uma diferença enorme na vida do Y eso va a hacer una diferencia muy grande en la vida de tus hijos. No imaginas la diferencia. Pode ser a diferença entre céu e Puede ser la diferencia entre el cielo y el infierno. Y es esto lo que estamos hablando. 6. Número 6. Enseña a tus hijos el peligro de la inmoralidad. Proverbios 1 al 8 es sobre este asunto principal. Yo escogí Proverbios 5 de 1 a 20. Perigo da Enseña a tu hijo el peligro que es la inmoralidad, que ella puede destrozar su vida, el futuro, la eternidad. e até a volta de Cristo, nosso Y número 1. hasta el regreso de Cristo, el enemigo número 1 va a ser la pornografía. Nós já sabemos, Nosotros sabemos criança que se envolve em pornografia, que el niño que se por exemplo, a partir dos 10, es sometido a pornografía a partir de los 10, 12 años durante uns 2, 3, 4 y está allí durante 2, 3 o 4 años, eso literalmente ele prejudica o cérebro. eso daña al cerebro, deforma ciertas conexiones de neurones Que pode ser permanente ou pode ser que por pueden ser permanentes o por lo menos por muchos y muchos años. certos neurônios Eso são ligados a deforma, motivação, perjudica, de garra. causa daño allí en lugares que puede ser la motivación, la fuerza Eu de quero que as voluntad. crianças daqui, Y yo quiero que los niños de aquí, Gustavo, yo eu acho que é você mesmo. estaba muy feliz, me puse muy feliz Olha, porque un muchacho de aquí ganó trouxeram ele quando ele una medalla. chegou aqui para a igreja. Começaram a Los padres lo trajeron para la iglesia ganhou desde duas medalhas por el primer año uma invenção y ganó 2 medallas por una invención increíble en la industria. 18, 19 anos. 18, 19 años. Você entendeu? Faz diferença sim. ¿Se ha entendido? Esa es la diferencia. Cuando Dios dice que eso va a traer éxito, va a traer éxito. Confía en el Señor, Él sabe lo que hace. Él escribió este libro para que nosotros y nuestros hijos tuviéramos éxito. Número 7. Enseña a tu hijo que Dios todo lo ve. 6, verso 9. Dios ve todo lo que Senhor, rodeia el niño hace. ou vasculha a terra de um lado para o outro. En 2 Crónicas 16:9 dice que Dios ve todo lo que está en la tierra, buscando a los que Está procurando pessoas están comprometidos de corazón con Él. Dios está buscando personas para ayudar, Ele fala para prosperarlos. Y Él está buscando también a aquellos de malos, que son malos, que tienen malos pensamientos para destrozarlos. Deus vê tudo. Dios ve todo. A criança pequena, Cuando el niño es pequeño, ella cree que la madre o el padre lo ve todo. Deus te coloca Y Dios te pone allí en el momento que este niño va a hacer una tontería, que você tem olho para que ella piense que tú eres Dios, para que el niño piense que tú eres omnisciente. pai sabe disso. Quien es padre sabe que eso es verdad. Cuando el niño va a hacer una cosa mala, el padre aparece, la madre aparece. Dios hace eso porque Él quiere que tu niño entienda que alguien está viendo todo el tiempo lo que Él está haciendo. Pero va a llegar un momento A criança tem consciência de que você não está donde el niño tiene la conciencia que tú no estás cerca. saber que Deus Pero ella tiene que saber que Dios nunca está lejos. Sus ojos siempre están allí sobre ella,
consciente sobre la presencia de Dios. Ella tiene que saber. Eso es fundamental para el niño, porque va a llegar un momento que no vas a estar más. E é saber que Deus está. Y es saber que Dios está allí y va a hacer que ellos eviten ciertos comportamientos, Certas atitudes. ciertas actividades, actitudes. Por eso la función del Padre es hacer un pasaje, Transição una transición Deus ser o de, policial presente para Deus ser de o policial que presente. el Padre es la presencia y ve todo, para que Dios sea la presencia y vea todo. Enseña a tu hijo que Dios todo lo ve todo lo que ella puede hacer. Ensine Número no seu filho 8, responsabilidade. enseña a tu hijo sobre Provérbios, responsabilidad. versos 1 a 5. Proverbios 6, del 1 al 5. Hoje existe um mal dos pais de Hoy intervirem em existe tudo. Meu irmão algo fechou malo en los padres, que es intervenir todo. Mi hermano encerró el Bautista de las Américas vários crentes, de líderes, tantas crentes, causas de que padres iban a la que não justicia, queriam que seus filhos tivessem disciplina. de que no querían que sus padres, que sus hijos tuvieran Pai autoridades. na cidade, Y entonces una muchacha deixou na sala. estaba en la clase, O professor disse assim, en el aula, y atiró la basura en el suelo. Y ella dijo, agarra la basura y ponlo en el basurero. manda em mim. Y ella dijo, no voy, nadie manda en mí. Pega o lixo, coloca na Y lixeira. la profesora dijo, agarra la basura y la pones en el basurero. Y ella dijo, no voy. Entonces, vayas a la secretaría. Mas eu não boto lixo. Yo voy, pero no voy a botar la basura. Com a detenção, Fue para la secretaría, agarró una detención, os pais fizeram o quê? tomó una suspensión. ¿Y qué hicieron los padres? Llevaron a la justicia. E hoje, cadê? Y hoy, ¿dónde está la hija? E no dia do juízo, Deus vai... En el día del juicio, Dios va a recordar sobre ese basurero, esa basura que no fue tirada en el basurero. No intervenga, no te metas en las cosas malas que tus hijos hacen. Escucha a tu hijo, pero la Biblia dice que es necio el que escucha solamente una parte. Aquí en Amazonas se dice É leso quem só ouve. leso, el que escucha solo el hijo. No debe ser. Filho, mas por que que você pegou? Usted dice, hijo, pero ¿por qué tuviste una detención? No sé. Você sabe sim. Claro que sabes, hijo, dime. No sé. ¿Qué estabas haciendo? Estaba estudiando. Ah, estabas estudiando y entonces el profesor te dio una detención. Porque eu vou perguntar. Dime la verdad porque voy a preguntar del profesor y si estás mintiendo, vas a arrepentirte el día que naciste. Eu te trouxe para esse mundo, eu te tiro. Yo te traje para este mundo, yo te saco también de este mundo. Em vez de você correr com o diretor, ameaçar En o vez de diretor, correr con el director para amenazarlo. acontece muito. Gente, Y eso pasa mucho. Tú sabes que eso pasa mucho. e por isso nós estamos com uma geração, Por eso es que tenemos una generación terrible. sim, que Paulo já descrevia. Sí, que seria Pablo uma geração ya la decía que sería una generación de los últimos tiempos. não precisa Pero ser assim. nuestro pueblo no debe ser así. Nós somos o peixe vivo que nada Nosotros contra a correnteza, somos el pez vivo que van contra até o inferno. la corriente. Nosotros somos un pez vivo que vamos en contra de la corriente. Enseña a tu hijo sobre responsabilidad. E lembrar, Cuando él es niño, tú debes recordar, ya has puesto el cuaderno, a caneta, pusiste el lápiz, el libro en tu bolso, el cuaderno. tem- Pero cuando tu hijo tiene 13 años, deixa ele déjalo, deja que él llegue y lleva un cero. Ele tem que. Él tem mãe tiene, que fica hay meia madre hora que, filho pra acordar, deixa ele faltar a aula. que deja media hora el hijo llamando para que pueda despertarse para ir a la escuela. Repetiu o ano. Déjalo que falte el aula, que sea reprobado, que repita el año. Intervindo, senão daqui um pouco, No, o seu filho no vai ter estés 40 anos e você ainda vai estar interrumpiendo, pagando os traficantes. porque dentro de un poco tu hijo va a tener 40 años y tú vas a estar pagando a los traficantes para que su hijo no sea muerto. Pagando a polícia. Pagando a la policía para que no prendan su hijo. Y vas a intervenir hasta la muerte de tu hijo. Não intervenha. No intervenga
quando for absolutamente Solo necessário cuando sea absolutamente que seu filho y está. necesario que la vida de tu hijo esté en peligro, cuando él sea pequeño. Ensine responsabilidade. Enseña responsabilidad. Ensine o seu filho a limpar a casa. Enseña a tu hijo a limpiar casa. Filho, Ya hablamos sobre eso. Hijos que tienen responsabilidad de lavar los platos, hacer pequeños servicios. Esos hijos no se meten con drogas, con malandros y son bien sucedidos, tienen éxito. Eso es responsabilidad, eso hace bien. Enseña a tu hijo, el número 9, a no postergar, a no dejar para después. Eu falei o versículo de responsabilidade, Provérbios 6, de 1 a 5. Né? En Proverbios 6, de 1 al 5. 28. Proverbios 6, 28. Eu só termino esse Ay, jogo, papá, déjame terminar este juego. não. Hijo, Guarde o jogo, guarda el juego. vem almoçar. Venga a almorzar. Filho, guarde o jogo. Hijo, deja el Vem fazer a juego. tarefa. Ven a hacer tarea. Aí é nessa hora, você já está puxando o rabicho, né? Pega Y en o esta hora negocinho, ya lo está sem agarrando. jogo, coisa nenhuma. Y si reclama una semana sin juego, É isso aí. tienes que hacer eso. Agora, pai, Ahora, padre, precisa ser absurdo. usted no necesita ser absurdo. Vai ficar ano sem jogo. Aí tá Va a quedarte un año sin juego. Entonces, va a estar matando una mosca con un cañón. Não frustre o seu filho. Y ese es el versículo que dice, no frustre a tu hijo. Na infração. Debes hacer las condiciones en la medida de la infracción. Y quien no usa máscara van a pagar 109 reales. 20 regras. No inventes reglas que no pueda ser cobrado. Menos regras. Mas Menos regras regras do que monte de regras. que un montón Você não possa cobrar. de órdenes que no puedas cobrar. Monte de regras que você não Cuando pode hay cobrar, muchas que leva a sério, como não estão levando a órdenes sério. para llevar en serio, no van a llevar en serio. Que passou essa lei originalmente Incluso 4 el meses vereador, atrás, el político que me pasó eso 4 meses atrás, achando que que finalmente essa lei foi uma lei, fue hallado, entendeu? Ele me está creyendo que esta ley fue una cosa fala alguma coisa. mala. Me fala alguma coisa. Ensine o seu filho, número 10, o valor do Enseña a trabalho. tu hijo Provérbios 6, el 16 valor del a 11. trabajo, el Proverbio 6, el versículo del 6 al 11. Trabalho faz Dios parte da ha natureza do hecho el ser humano. trabajo. Foi criado na imagem dele, o ser humano gosta de trabalhar. El hombre le gusta trabajar. El trabajo no vino por la maldición del pecado. Eso no es fruto del pecado original, no es resultado. El trabajo ya existía. El trabajo es antes del pecado. Lo que vino después con el pecado fue el sudor, los espinos, el desempleo, los accidentes. Eso vino con el pecado, pero el trabajo en sí vino antes. Dios es un Dios que trabaja e incluso Dios hizo una ligación de la autoestima con el trabajo. Por eso tenemos muchos niños con problemas, van a los psicólogos, no tienen autoestima, no tienen amor propio y el trabajo es lo que da. Y Dios hizo la obra y paró y dijo, es bueno. Eso nos da una sensación de victoria, de serotonina, de oxitocina y muchos hormonios del bienestar. Los niños necesitan ver lo que hicieron, sentirse orgulloso, alabar el carro y ver el carro limpio. Y fui yo y el papá que lavamos. Mira aquellos platos limpios y el suelo limpio. Eso nos da satisfacción personal. Enseña a tu hijo a trabajar y cuando él empiece a ver que hay recompensa, hay dinero. Una familia que tenía dificultad y yo dije, ponga a su hijo para trabajar. Cuando él empiece a gustar y a tener allí placer en su trabajo y ahora el muchacho quiere trabajar en 3 trabajos. Y eso existe recompensa. Recompensa a tu hijo cuando él lo haga bien, sus tareas.
Desde pequenos, seus filhos devem ter trabalho. Desde pequeños sus hijos deben tener pequeñas tareas, trabajos, Na medida da idade, en la medida de la edad, o valor do pero trabalho. enseña el valor Número del trabajo. 11, Sí. ensine aos seus filhos generosidade. Enseña a Provérbios, tus capítulo 3, verso hijos 9, Deus sobre sempre fala que generosidade é o generosidad. segredo da prosperidade. Y ese es el secreto de prosperidad. La generosidad es uno de los elementos de la prosperidad. E Deus quer que você ensine para os seus filhos. Dios quiere que Generosos tú enseñes com pessoas a e com Deus. tus hijos que sean generosos con personas y con Dios. Yo me considero una persona generosa. ¿Por qué soy generoso? Adquirir essa qualidade? Não, porque Porque meus yo pais, adquirí esa cualidad. Porque mis papás me entrenaron. Antes de tener mi renta propia, meu pai chegava, minha mi mãe papá llegaba y bote na oferta. me daba un dinero y lo ponía en la ofrenda. Tá precisando. O me daban algo y me decían para darle a mis amiguitos. Rendazinha de Después, cuando ya yo empecé a tener mi venta de... 10 anos, já fazia umas casquetinhas. Yo vendía algunas cosas, papagayos, pero era algo de dinero. A veces vendía A minha coleção de vendía mis colecciones de food, às vezes eu vendia e picha, vinha uma rendazinha. pelotica, Aí meu pai já y dizia, ganaba algo. da sua parte, uma parte Y ahora mi papá decía, ahora tienes que dar una de tus partes a la ofrenda y después solo de tu parte. a gente aprendeu. Y así yo aprendí. Me recuerdo una vez que mi papá, yo tenía un amigo que era un poco ciego y había una cirugía, O pai chamou e disse assim, una operación con el médico filhos, olha, y ellos eran muy pobres y mi papá llamó y a la familia dijo, oye, la familia va a costar mi sueldo de un mes. de um mês. Mi sueldo de un mes eso va a costar. ¿Ustedes están de acuerdo de que nosotros hagamos Mas olha, esa operación, esa cirugía con el amigo de David, pero no va a haber helado, vamos a comer bien básico durante unos 2 meses para poder pagar esta operación? da vista. Tiene que ser pago a vista. E a gente concordou. Né? A gente concordou. Y concordamos en hacerlo. E nós pagamos. E a gente se Y sentiu pagamos, sentimos parte de aquel muchacho que fue beneficiado, parte. Um dia desse eu encontrei que pasó a ver el mundo, continúa viendo, lendo a Bíblia leyendo la Biblia de Deus. y es un siervo de Dios. Por sinal, o pai nem agradecer, não agradeceu. Y por señal el papá ni agradeció. Por que não agradeceu? Pero ¿sabe por qué no O pai agradeció? dele nunca ensinou. Porque su papá nunca enseñó a decir gracias. O pai dele Porque su abuelo nos enseñó a decir gracias. ensina o seu filho a ser generoso, talvez nesse Natal. Enseña a tu hijo a ser generoso. Quer presente? En esta Navidad que tu hijo Vamos fazer o seguinte. diga un regalo de 50 reales, dígale, vamos a comprar un regalo de 30. Y el amigo tuyo que no va a tener nada, que el papá está desempleado, vamos a comprarle un regalo de 20 Para dar pro seu amiguinho, para darle a su amigo. já começa por aí. Ensina Comienza por allí enseñando generosidad para los que tienen menos Deus. y siempre también 12. Ensina con o seu Dios. filho que não é Número legal ser 12. malandro ou esperto. Provérbios A tu hijo que no es bien ser malandro o Os filmes, às vezes o espertalhão, muy o enganador, o zombador, ele se sai como herói. E as crianças querem ser igual àquele a veces en la película que el zombador sale como héroe y a veces el muchacho lo ve allí como muy rápido. É isso? Você tem que Y esto la Biblia dice que van precisa para sua vida imitar el infierno. Y su hijo no necesita imitar a ese súper inteligente. morte muitas vezes. Y eso muchas veces va a resultar en muerte. Enseña a su hijo que no es bien ser malandro. No hable como malandro. No se vista como malandro. No busque imitar a los malandros. Quita a los malandros. Ensine o seu filho que é Enseña a tu hijo que es pecado quedar con troco daquilo que você comprou. con el sencillo de lo que compraste. Não dê uma Debes entregarlo. No puedes ser malandro en eso también. Ensine o seu filho Enseña a tu hijo a ser honesto. Cuando a alguien le pase un sencillo equivocado,
Y no crea que es un súper inteligente porque se quedó. dinheiro de alguém na. Cuando ve Você viu de el que dinero de alguien caerse, chegar lá e pisar em cima do dinheiro e ficar até a pessoa foi embora. que él pise sobre el dinero para quedar con el dinero después que As coisas. la persona se va a agarrar el Ensine seu dinero. filho, número 13. Dios ve todo. Número 13. Provérbios 6, Enseña a 17 a tu 19. hijo en Proverbios Ensine sobre os 7 pecados que 6, Deus del mais detesta. 17 al 19. Enseña los 7 pecados que Dios detesta, no le gusta. Mentira, Que son orgullo, mentira, violencia, corrupción. cara, quando eu leio essa lista, eu digo, por isso que o Brasil está em maus lençóis. Cuando yo leí esta lista, yo dije, oye, por eso es que Brasil está mal. Entre todos los pecados que debemos escoger como nación, están aquí los primeros 4. Pés que correm para o mal, Los pies que van al mal, falso testimonio, divisão entre os irmãos. división entre los hermanos. Deus odeia esses pecados. Dios odia esos Seu filho pecados. precisa saber disso. Tu hijo necesita saber de esto. Número 14. Ensine seu filho Número a temer a Deus e 14. amar a palavra Enseña a de tu Deus. hijo a temer a Dios y amar a la palabra de Dios. 9, verso Proverbios 10. 9, Dios dice que temer a Dios es el principio de la sabiduría. Es la base de todo lo que vamos a hacer en la vida. Ensine o seu filho a temer a Deus. Por isso, Enseña a tu hijo a temer a Dios. Por eso en nuestros cultos queremos enseñar que los niños aquí, eso enseña reverencia por la palabra de Dios, por el momento con Dios. Y eso es importante y los niños aprenden. Usted no imagina cómo los niños son inteligentes. Muitas pessoas não imaginam Muchas personas no imaginan, ellas subestiman inteligência. la inteligencia que Dios da al niño. Crianças são muito inteligentes. Los niños son muy inteligentes. Ellos son É você lo que ustedes hacen de ellas. elas a serem crianças. Usted lo entrena a ser niños Por isso que a gente cobra. reverentes. Por eso cobramos eso. Gosta, a maioria quer. De vez en cuando a alguien no le gusta, porque la mayoría quiere eso. Porque eso va a hacer una diferencia para su hijo. Va a ser un suceso en la escuela, en la vida. Su hijo Vai ser sucesso no reino de Deus. va a ser un suceso en el reino de Dios. Seu filho a temer a Deus. Enseña a tu hijo a temer a Amar a Dios sua palavra. y amar a su palabra. Parabéns a você que traz os seus filhos para o Nova Kids. Felicitaciones a usted que trae tu hijo al Nueva Kids. Hoy le dimos unos adhesivos y más tarde vamos a darle unos adhesivos también a los padres. Pai que Pero llegó un padre que traz a filha trae la hija Kids de manhã para el Kids en la mañana y la agarra dia do culto. al mediodía en el culto Em casa. para llevarla a casa. Foi lá na secretaria. Entonces, él fue en la secretaría y la secretaria no sabía. Adesivo daquele, minha filha. Yo quería un adhesivo de aquel. Mi hija la traigo y no le dieron. Deberían haber dado. Entonces Fizeram e no fueron instruidos a hacerlo. Pero en la duda, se eu souber quem é, eu vou dar um y si yo sé quién es, yo le voy a dar un adhesivo. Ya es, adesivo. Ele também. lo ideal es que él viniera también, pero por lo menos él está haciendo un esfuerzo. Se você quer dormir, né? Una persona así en el domingo a veces quiere dormir y está trayendo el niño, su hijo, para aprender la palabra de Dios. Felicitaciones porque traes y aún vienes a traerla. Você vai ver dia Vas a ver que un día el bien que hiciste a tus amarem a hijos, palavra de de Deus. amar la palabra de Dios. Y por hablar de eso, Como eu já falo sempre da minha mãe, como siempre hablo de mi mamá, nos ella pagava siempre pra nos aprender a pagaba para que aprendiéramos la Biblia. No existe motivación y a veces tenemos que motivar a los hijos. Lobras era sinônimo de Bob's. Y Que tinha milkshake, tinha y había un lugar, se llama Lobras, que era algo que vendían frappé. pastelitos, jugos, helados. Depois dali só o céu. Y entonces, Antes do inferno, ali era o purgatório do céu. Era o passo anterior ao céu. entonces aquello parecía como el cielo y era una maravilla. Y mi mamá decía, Nós vamos oye, pra lanchonete da Lobras e oye, vamos para la Lobras a comer helado, milkshake, hasta que explote. Entonces nosotros, meu dia de ir pro céu, né? es mi día de ir al cielo. Digo, ¿Cuándo, você mamá? memorizar Salmo 119. Cuando memorices el Salmo 119. Não, brincadeira.
ela dizia, olha, nós vamos tomar Es broma. você tem que Ella decía, oye, tienes que tomar un milkshake, pero tienes que memorizar el Salmo 1. Salmo Y después 23, otro milkshake, el Salmo 23, Salmo Salmo 133, 127, assim, Salmo 128. Y así ella fue não volta vazio. Deus eh, nos recompensa porque haciendo con que nosotros leyésemos la palabra, la Biblia. nossos filhos Y nosotros debemos recompensar a nuestros hijos cuando ellos se esfuerzan, cuando ellos son motivados a estudiar la palabra. Incentiva a tu hijo, ayúdalo, seu filho recompénsalo por esas cosas, por colocar essa palavra em suas vidas, por leer la palabra. Eso va a hacer una diferencia en sus nas vidas suas eternidades. y en sus eternidades. El número Ensine o seu filho a 15. amar o conhecimento. Amar o Enseña a tu hijo a amar al conocimiento. Proverbio 12:1 dice que quien ama la disciplina, ama las disciplinas. ama o Quien ama la disciplina, ama al conocimiento. ou quem ama a disciplina O vai amar o quien conhecimento. ama la disciplina va a amar al conocimiento, las materias, los estudios. A desenvolver essa cabeça. Enseña a sus hijos a desarrollar su mente. Você, Y usted ya sabe que si inclusive, tienes algún exercício tiempo, físico, principalmente que a criança, incluso a ejercicio, 9, de 8 a 10 los anos, niños entre correr muito. 9, 8 y 10 años necesitan correr mucho porque eso desarrolla una memoria más grande. O pessoal pergunta, poxa, você tem cada história, você lembra Oye, cada usted tiene cada historia porque recuerdas toda tu infancia. não parei de correr. Porque yo pasé 2 años sin parar de correr. Quando um dia fizeram uma, Cuando un día hicieron como é, a autópsia, como é? una autopsia No cérebro, vamos ver, eu tenho essa parte de memória en mi enorme. cerebro, yo tengo una parte de la memoria muy grande y ella desarrolla principalmente en el muchacho. Si él corre mucho entre la edad de 8, 9 y 10, por lo menos 2 horas yo corría, corriendo de los amigos, corriendo de los hermanos, Correndo em cima de mim, corría en el colegio, a hora de bater a campa, corría en la hora, cadeira toda com fedor, desgraçado. Aí sudaba, que olía feo y en la hora continuava a correr e ainda tinha educação física. del intervalo Por quê? Porque a gente y aún había educación chegava em física. casa e antes Entonces llegábamos en casa mais y antes de la cena y más media hora de correr. Entonces ponga a su hijo para hacer actividades, correr y tal vez alguno de ustedes debería correr con ellos, sería bueno. dessa mente Bueno, dentro de esta mente, Dios quiere que usted enseñe a su hijo a gustarle los estudios y de todas de las artes de la educación. Lo principal es la lectura. Enseña a tu hijo a leer bien, a gustarle de la lectura. Y para eso tienes que apagar un poco la televisión. Yo sé que los hombres son así, oye, tiene un libro nuevo. Y el hombre pregunta, ¿hay una película? Porque es más fácil. Para leer un libro vas a llevar unas 4 o 5 horas. No entiendes. Y el hijo lo ve, y la película lo ves en 2 horas y ya sabes todo. Pero la lectura hace un bien que la película no lo hace. Cuando lees, vas a desarrollar la creatividad, la imaginación, la gramática, el vocabulario, soletración. Hablando, vas a hablar mejor, su habla vas a desarrollarse. Por eso la lectura es importante. Y el secreto de que los niños lean es para que los padres lean para los niños. Los hijos creen que es mejor que el padre lea o la mamá que ver algo en la televisión. Entonces tú puedes tomar una historia, entrenar unas 10 veces y llama a tu hijo, vamos a leer una historia. Yo sé leer un poco. Você se lembra da história do ¿Usted se recuerda la historia de afro-americano que concorreu à presidência contra o Trump e agora ele é dos assessores do chefe de dos departamentos, né, de dos ministérios, que é o famoso cirurgião. Es el cirujano, la historia del cirujano, Do mundo. neurocirujano, Como é o nome dele? Carson, né? Carson. E você sabe que ele morava numa favela. Él vivía en una favela Ou galeroso. y la mayoría de las personas eran malandros o drogadictos. Y la mamá lavaba ropa para afuera para poder sostener a los hijos porque el padre se fue.
Y ella decidió que los hijos no iban a ser malandros. Ella los puso a estudiar y toda la semana ella traía un libro de la biblioteca, los ponía allí y decía, oye, vas a hacer un resumen de este libro, te voy a dar 10 días para que termines. Y si no lo haces, vas a llevar una paliza. Y ellos escribían el resumen. Ella no sabía leer. Ella agarraba la redacción y marcaba algunas cosas con lápiz y decía, oye, aquí está un poco feo la caligrafía. Descubrieron con 12 años que ella no sabía leer, pero ella sacó a los dos de la favela y los dos son multimillonarios hoy, mientras los compañeros murieron, están muertos y la mayoría fueron al infierno. Y ella puso los dos en el camino del cielo. Y aún el suceso en el éxito de esta vida, porque ella enseñó a amar las letras, amar el estudio. Enseña a tu hijo a lectura, a leer. Enseña a tu hijo a pedir perdón. Primera de Juan 1:9, que Él es fiel y justo para que si pedimos perdón, enseña a tu hijo que él necesita confesar sus pecados y pedir perdón. Jesús murió en la cruz para poder perdonar aquellos pecados, a pedir perdón de los que él maltrata, hace mal. Él necesita corregir las cosas, arreglar lo que ha hecho malo. Dios quiere que nosotros estemos de cabeza levantada para que podamos andar sin acusaciones. Enseña a tus hijos a amar sus hermanos. No permita que tus hijos peleen unos con los otros. Enseña a tus hijos a vivir en paz, armonía. Vean cuán bueno y agradable es vivir los hermanos en unión. Allí va a haber bendiciones, paz, éxito. Salmo 133. Bueno, en este momento yo quisiera que todos los padres aquí se pusieran de pie. Nosotros vamos a tener un momento de oración con usted y póngase de pie. Yo voy a pedir también que quien está con los... Este es un recuerdo de la iglesia para su carro, su moto, su escritorio. Póngalo en un lugar para recordar que la iglesia siempre recuerda de usted como padre y quiere que usted haga bien su ministerio de padre. Bueno, y usted está recibiendo un resumen de las 17 cosas. La puede poner en su billetera y recordar de algunas cosas que Dios quiere que tú enseñes a tus hijos. Cómo usted es fundamental para la vida y suceso de sus hijos. No existe algo más importante que de lo que seas fiel a tu familia. Todos los hombres saben que hay momentos que vas a estar queriendo algo nuevo. Eso hace parte de la vida del hombre, el macho. No se entregue y no alimentes estos sentimientos o te vas a arrepentir y tal vez tus hijos se van al infierno. Seas fiel. Porque cuando pecas en esta área, no solo estás pecando contra Dios, estás pecando contra tu esposa y estás arriesgando la eternidad de tus hijos. No te olvides de eso. No hay mujer en el mundo, ni hombre, que valga la pena que sus hijos vayan para el infierno. Hombres y mujeres que se mantienen juntos a lo largo de la creación de sus hijos,
la probabilidad de tu hijo salir del camino es muy pequeña, principalmente cuando tienen un padre como usted interesado en el suceso, en el aprendizaje y en la buena creación de sus hijos. Y esta es nuestra oración por usted. Bueno, si su hijo, si usted está aquí, yo quisiera que usted tocara en su papá, en la espalda, agarrar en su mano allí donde él esté. Y si estás muy lejos, solo extiende la mano en la dirección. ¿Está bien? Nosotros queremos honrar a nuestros padres hoy, orando por ellos, pidiendo a Dios por ellos. Usted no imagina la alegría hoy. Yo vine con mucha alegría porque yo sabía que íbamos a estar llenos de hombres. Y esta iglesia es una iglesia diferente. Muchas iglesias es una religión de las mujeres. Aquí es una iglesia donde Dios ha puesto hombres. Muchas gracias porque usted es fiel y yo agradezco a Dios porque es un padre interesado. Que puedas continuar así, no luche, no deje de luchar. Padre, vean todos esos hombres. Eso solo puede agradar a tu corazón. De ver hombres lavados por la sangre de Cristo, hechos hijos tuyos y que ahora buscan vivir en tus caminos y no solo eso. Buscan encaminar a sus hijos en este mismo camino de la verdad, de la vida. Padre, queremos hoy en la noche pedir una bendición especial por cada uno, Señor, de los que nos ven por la internet, que están con sus familias, que los hijos estén allí orando en favor de este Padre para Dios. Bendiga a este Padre de forma extraordinaria. Si es desempleo, que sea empleado. Si es enfermedad, que se pueda curar. Padre, que le des a cada uno de estos hombres discernimiento, fuerza, vigor, para que sean el Padre de acuerdo con tu corazón. Dale sabiduría, discernimiento para en cada circunstancia de la creación de los hijos, de caminar, de ayudar a caminar con estos hijos en tus caminos, en camino del cielo. Padre, guarda los ojos contra las mujeres inmorales, contra otras actividades que puedan destrozar a la familia, sus vidas, que siempre puedan mirar en el futuro sus hijos en uno de los dos lugares y decidir por lo que es tu voluntad. Bendiga, protege y guarda. En el nombre de Jesús te pedimos. Amén. Feliz día y noche de los padres. Dios los bendiga. Buena semana.